Año de la Reconciliación. Adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde porque tú nos permites invocar tu santo nombre. Estamos suplicándote, Señor, que tú nos bendigas a través, Señor, de tu palabra. Señor, manifiéstate en medio de nosotros, Señor, oh Dios, inclusive a todos aquellos cuantos nos están viendo, Señor, a través de las redes. Hasta ellos llegue tu palabra, hasta ellos llegue tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Muchas gracias a los ministros de la alabanza. Pueden descender. Gloria a Dios. Quiero agradecer a mi padre, el apóstol Sergio, por la oportunidad bendita que él me concede de compartir esta palabra en el primer retiro virtual que tiene Ministerios Ebenecer, pero en una fecha que es coyuntural, bendito el nombre de Dios, y decididamente pienso que la inspiración para celebrar este retiro tiene que ver mucho con la necesidad que tiene el pueblo de Dios de ser ministrado en este tiempo. La palabra que quiero compartir, así la titulé: Antídotos contra la vergüenza y los temores de la noche. Estamos, hermano, definitivamente no solo viviendo el último tiempo, sino que estamos viviendo la última hora del último tiempo, en el que nosotros no solo vamos a estar viendo situaciones como las que hemos visto hasta ahora, sino que es probable, muy probable, como hemos estado siendo enseñado en estos últimos días, se despierten otras plagas. Y por supuesto, la palabra de Dios en estos días no es para preocupar o traer mayor preocupación que la que ya tienen todas las naciones y todos los pueblos de la tierra, y nosotros tendríamos que vernos como el pueblo que Dios ama. Nosotros necesitamos vernos como el pueblo especial que Dios ha preservado para Él y ha guardado para Él en todo tiempo.
Yo quisiera presentarle mi primer versículo porque él tiene relación con lo que está sucediendo. Al menos mis dos primeros versículos es para explicar, bendito Dios, algo que ya todos nosotros conocemos. Se han ido desatando los sellos y se han ido manifestando diferentes tipos de crisis, y esta última, que es un virus que incluso ha sido tratado, donde ha sido cambiado su ADN desde laboratorios, nos deja saber exactamente, según la palabra, Jeremías 12:12, que estos son destructores o devastadores, devoradores, dice la Biblia, porque la espada del Señor devora desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y la primera manifestación, según la palabra, es que no hay paz para nadie. Independientemente de que seamos hijos de Dios, una de las cosas que yo sé que ha estado preocupando y ha estado cargando al pueblo de Dios es si nos va a tocar una plaga de esta. Tenemos promesas de Dios extraordinarias, hermanos, pero nosotros debemos de saber que en esta última hora, esta es una manifestación de la espada del Señor desde un extremo hasta el otro extremo de la tierra. Me llama la atención el versículo 13, porque en el versículo 13 del capítulo 12 de Jeremías dice que se ha invertido la manera de cosechar, y esa es una de las cosas que va a suceder en el último tiempo. Versículo 13 dice que hay gente que ha sembrado trigo, pero que están segando espino, y según el original hebreo es una descolocación, es una interrupción del proceso natural que Dios en un principio había establecido. La palabra del Señor dice que no deberíamos de engañarnos, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Sin embargo, en este tiempo, lo que la palabra del Señor dice es que el hombre había sembrado o estaba sembrando trigo y estaba cosechando espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Y comentaba en días pasados acerca de cómo un ser tan diminuto, un ser invisible, ha vuelto al mundo con los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo, e inclusive una de las cosas que me ha estado llamando la atención es como los llamados países del primer mundo son los que más infestado o infestación tienen y los que más muerte han tenido. Sin embargo, países del tercer mundo ni siquiera los ha alcanzado este virus. Entonces, yo creo que parte de la manifestación de la vergüenza es que países desarrollados del primer mundo que no esperaban ver una manifestación tan poderosa de un virus o de una enfermedad que contagia potencialmente a muchas personas y pone en peligro la vida de muchos, ha venido a ser el talón de Aquiles o la debilidad de estas naciones. Han sembrado trigo y han segado espino. Dice la Biblia, se han esforzado sin provecho alguno, o sea, que en medio del esfuerzo se han desgastado, según el original hebreo. En ellos se han manifestado debilidades, enfermedades, aflicción, y entonces el Señor dice, avergonzaos pues de vuestras cosechas. Y me llamó la atención que lo que dice la palabra de Dios en este versículo es que ellos habrían sembrado trigo y estaban segando o cosechando espino, y que las naciones deberían de tener vergüenza, pues de las cosechas, dice la Biblia, que han recibido,
a causa de la ardiente ira de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 47:6 también dice la palabra de Dios: ay, y este es uno de los ayes que están sobre la tierra, ay, espada del Señor, ¿hasta cuándo estarás inquieta? Y este es un ruego, o esta es una súplica que hace el profeta: vuélvete a tu vaina, reposa y cálmate. Así que yo creo, como algunos de los pastores, de los ministros, apóstoles que han estado compartiendo la palabra, una de las tareas de nosotros al retirarnos a nuestros hogares con nuestra familia debería de ser esto: orar, clamar, interceder a Dios, suplicarle al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros y que también tenga misericordia de las naciones. Bendito el nombre del Señor. Es un momento, hermano, para estar reflexionando en la intimidad de nuestro hogar. Y si en algún momento nosotros pensábamos que Dios en el año de la reconciliación iba a estar obrando de otra manera, en el año de la reconciliación Dios ha determinado que muchos pueblos y muchas naciones se tengan que retirar a su casa, a sus hogares, guardarse, esconderse, y quiera Dios que muchos de los que están ahora mismo en sus hogares encerrados, en vez de estar viendo Netflix, viendo Hulu y viendo películas y entreteniéndose, estén buscando, como dice la palabra, el rostro de Dios. Y déjeme decirle que aunque usted no lo crea, muchos escogen el camino del entretenimiento cuando aún están viendo la mano de Dios y los juicios de Dios derramándose, y sobre ellos yo creo que también tiene que uno rogar para que Dios tenga misericordia. Dice Jeremías 47:7, ¿cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? O sea, yo quiero llamarle la atención de este versículo porque a nosotros nos toca pedir misericordia a Dios, misericordia. Pero el profeta dijo, ¿cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? Así que quiero llamar la atención de que esta ha sido una orden y una disposición de Dios, pero también sé que en medio de la ira, Dios tiene misericordia. Así que tomé como punto de partida la necesidad de buscar antídotos para los días que estamos viviendo. El próximo versículo que quiero mostrar enseña los antídotos necesarios para ser guardados, para ser librados. En otros casos es probable que alguno enferme y tendrá que ser sanado por la mano de Dios. Quiera Dios que esto no suceda, pero me llama la atención en el libro de los Salmos capítulo 25 versículo 3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Esta es la primera expresión importante que yo quiero en la que yo quiero hacer énfasis a toda la iglesia que me está escuchando y me está viendo. Yo tengo un dicho que espero con él no ofender a nadie, pero yo digo, si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿para qué te apuras? Sin embargo, el éxito de alcanzar la bendición de Dios según la Biblia es esperar en Él. Y dice la Biblia que los que esperan en Él no serán avergonzados. Una de las traducciones del original hebreo es no va a palidecer. O sea, no van a enfermar o no van a estar desilusionados, no van a estar atrasados ni van a estar en confusión. Ahora, versículo 4 dice la palabra de Dios, y este es el otro antídoto que deberíamos de mirar y en el que deberíamos de trabajar.
Señor, muéstrame tus caminos. Número 2, enséñame, y es usando como incentivo una vara. Enséñame tus sendas. Guíame, Señor, en tu verdad. Y enséñame. Y el punto número 4, tú eres el Dios de mi salvación. No sé en quién estamos en estos días reposando, pero yo creo que también es tiempo de que nosotros hablemos y declaremos lo que Dios es. Dios es un Dios de salvación, en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Pablo dijo, todo lo que Dios comienza es bueno. La obra que Dios ha comenzado en nosotros se irá perfeccionando, dice la palabra de Dios, hasta el día de Jesucristo. Así que el salmista está diciendo, tú eres el Dios de mi salvación. Y finalmente en el punto número 5, que estoy mirando con usted, versículo 5, dice la Biblia, en ti espero todo el día. En el original hebreo, eso significa atarse, eso significa ligarse. Así que si queremos no ser avergonzados en medio de este conflicto, que yo entiendo que no solo es una enfermedad, yo creo entender a la luz de la palabra de Dios que es un juicio, creo entender a la luz de la palabra de Dios que es un destructor, creo entender a la luz de la palabra de Dios que son potestades que se están moviendo. Sin embargo, todo hijo de Dios debería de ligarse, dice la palabra, y atarse todo el día al Señor. Versículo 6, acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Cuando usted busca en el original hebreo esta palabra, es olán, es un punto de desaparición, dice el original hebreo. Es un punto que puede ser en el pasado o en el futuro, que se escapa de la mente de los hombres, y dice la palabra de Dios que eso es eternidad. Así que una de las cosas que quiero ministrar al pueblo de Dios, donde quiera que esté, es que el Señor es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, y que la compasión y la misericordia de Dios son eternas, no solo para su pueblo, sino también para todos los que estén pasando por estos conflictos, porque la palabra del Señor dice que el anhelo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Próximo versículo que quiero mostrar, dice la palabra de Dios, ellos, según las Escrituras, miraron al Señor y fueron iluminados. Quiero hablar un minutito, detenerme unos minutos en este versículo, porque en mi deseo de alentarlo y bendecirlo por la palabra de Dios, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que todo hombre que va a ser prosperado necesita mirar a Dios. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, hacia allí es hacia donde tenemos que mirar. Cuando usted mira en la palabra y en las Escrituras, la palabra de Dios narra a un hombre que en un principio tuvo fe y se bajó de su barca y estuvo en disposición de llegar hasta donde estaba el Señor Jesús, cuando todos estaban diciendo, esta manifestación es un fantasma. Pedro le estaba diciendo al Señor, si eres tú, permítame llegar hasta donde tú estás. Y dice la Biblia que Dios, el Señor, lo invitó a acercarse a él. Comenzó a caminar sobre las aguas, pero viendo el viento y las olas, dice la Biblia, comenzó a hundirse. Esta es una invitación a toda la iglesia a no quitar la vista de la persona de nuestro Señor Jesús. Cristo hizo en la cruz del Calvario lo que nadie jamás ha podido hacer. Compró la salvación de nuestras almas,
también por su sangre somos perdonados. Por su muerte en la cruz recibimos salud para el cuerpo. Y todos los que creemos en esa muerte y en esa resurrección, también creemos que Él ascendió y lo estamos esperando en su manifestación gloriosa. Dice la palabra del Señor que los que miraron a Él, en el original hebreo, es considerar con placer. En este tiempo, yo sé que más de uno ha pensado y algunos me han manifestado cómo es posible que Dios está permitiendo esto. Yo creo que nosotros necesitamos llevar nuestra mente y sujetarla a la obediencia de nuestro Señor Jesús. Si el Señor no le hubiera sido obediente a su Padre, tampoco hubiera muerto en la cruz del Calvario. Yo quiero, hermano, decirle en el amado nombre de Jesús que Dios está en control, no solo de nuestra vida, sino también de nuestra familia, y también está en control de la humanidad. Así que una de las cosas que nosotros por revelación deberíamos de aprender es a considerar con placer, a atender, bendito el nombre de Dios, a lo que está sucediendo, pero mirando a Dios. Y dice la Biblia que los que miraron fueron iluminados. Ellos entraron en un flujo, según el original hebreo, entraron en una corriente, entraron en un mover de Dios. Las plagas no son para los hijos de Dios. La plaga no fue para el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Oposición siempre habrá. Enemigos siempre se levantarán contra el pueblo de Dios. Pero dice la palabra, dichoso el hombre que en ti confía. Y entonces dice la Biblia, los que a él miraron fueron iluminados, y dice la Biblia, su rostro jamás será avergonzado. Quiero añadir en la línea de pensamiento que traigo en mi corazón y en mi mente que en el rostro están la mayoría de los sentidos. Con tus ojos puedes oír a Dios, ver a Dios. Con tus oídos puedes oírlo. Con tu nariz puedes respirar la presencia de Dios. Con tu entendimiento puedes comprender, bendito Dios, que el Señor te trae de su mano. El Señor te esconde en el hueco de su mano y jamás serás avergonzado, jamás serás desilusionado. No vamos a retroceder y tampoco vamos a caer en la confusión en la que está el resto de la humanidad. Vamos a creer que este es un plan de Dios para salvación. Este es un plan de Dios para reconciliación. Y aunque usted no lo crea, a través de este conflicto, a través de esta crisis, mucha gente va a volver el rostro hacia Dios y buscará la misericordia de Dios y buscará la salvación de Dios cuando ya no haya nadie que pueda hacer nada por eso. Este pobre, dice la Biblia, clamó y el Señor le oyó. Lo salvó de todas sus angustias. La palabra angustia es calamidad, conflicto, tribulación, cualquier tipo de venganza. Así que como presenté en los primeros versículos, esta es una venganza del Señor, es ira del Señor desde un extremo hasta el otro extremo de la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que los pobres claman al Señor, Él les escucha y Dios les salva de las venganzas. El ángel del Señor acampa en derredor de todos aquellos que le temen. Este es otro antídoto, temor de Dios en el corazón. Dice la Biblia, y los rescata. Ahora hay una invitación de Dios, probad y ved al Señor. Hay una invitación a ver que Dios es bueno en medio del conflicto o en medio de la batalla o en medio de la enfermedad. Dios es bueno. El enemigo quisiera que nosotros declaráramos otra cosa.
El enemigo quisiera que nosotros abriéramos nuestras bocas y pusiéramos en duda el hecho de si Dios es bueno o no es bueno. De Jehová recibí lo bueno, dijo Job, no he de recibir lo malo, como quien dice, puedo esperar que Dios tenga misericordia de mí en medio del conflicto, en medio de la enfermedad y en medio de las cosas que no son tan buenas. Dice la Biblia, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia, que alcanza protección, que alcanza esperanza. Teman al Señor, antídoto, teman al Señor vosotros sus santos. Dice la Biblia, pues nada les falta a aquellos que le temen. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que no te va a faltar nada. No va a faltar bendiciones de Dios, no va a faltar la salud que necesita, no va a faltar el trabajo que necesita. En tiempos de crisis habrá para ti alimento, y no solo para ti, sino para toda tu casa. Dios va a proteger tus finanzas en el nombre de Jesús. Dios nos volverá a hacer un milagro. Eso es lo que Él tiene en su mente. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37:18, y continúo con los antídotos. El Señor conoce los días de los íntegros. ¿Quién es un íntegro según la Biblia? Uno que alcanzó madurez, uno que es sin defecto, una persona que es entera, una persona que es recta, una persona que es sin tacha. El Señor conoce los días de los íntegros. Esta es una invitación para ministrar al espíritu y al alma por causa de los temores que muchos hijos de Dios tienen acerca de su muerte. Dice la palabra de Dios que cuando los justos mueren, Dios es tan bueno que Él es capaz de llevarnos y de guiarnos aún más allá de la muerte. Así que partir de este mundo o morir dentro de este mundo equivale a pasar a otra dimensión, equivale a viajar a otra dimensión. No pertenecemos a este mundo, y yo quiero poner paz en su corazón, porque Dios no nos destinó para vivir la eternidad en este mundo, sino para vivirla en su mundo. Y el Señor dijo, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, hay un antídoto por medio del cual nosotros somos preservados de la vergüenza del derramamiento de esas plagas. El Señor conoce los días de los íntegros. Yo quiero decirle a los hermanos que me están escuchando, Dios tiene contado los días de los íntegros. Y los días de los íntegros son eternos, bendito el nombre del Señor. No importa en qué dimensión estemos. Dice la palabra de Dios, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. Tu herencia es una herencia olán, una herencia eterna, donde vas a ver por la eternidad la gloria de Dios. Versículo 19 dice, no serán avergonzados, y vuelve a aparecer la palabra palidecer. No estarás desilusionado, no vas a vivir en confusión. Eso es lo que dice la Biblia para los íntegros. Esa es una marca que tienen los hijos de Dios, es un sello, la integridad. Dice la Biblia, no serás avergonzado en el tiempo malo, y en días de hambre, dice la palabra de Dios, te saciarás. Es una palabra de bendición poderosísima. Es decir, es posible que se manifieste en días de hambre, pero Dios dice, en los días de hambre, yo voy a hacer tu provisión. Es posible que tú estés viendo la espada del Señor desenvainada, y a nosotros nos toca por misericordia pedirle al Señor, por favor, guarda esa espada. Sin embargo, Jeremías dijo, si Dios la desenvainó,
¿quiénes somos nosotros para decir que no se mueva? Así que a nosotros, los hijos de Dios, nos toca pedir misericordia. Y yo creo que en este punto no solo deberíamos de estar orando, sino que deberíamos de decir, como dijo el apóstol Pablo, a nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación tiene palabras de reconciliación. Nosotros deberíamos de estar anunciando a nuestro Señor Jesús. Es una invitación a toda la iglesia que me está escuchando, porque quizás uno de nuestros pecados precisamente sea no compartir el evangelio con el cual Dios nos ha bendecido. Y una de las tareas de la iglesia es la evangelización. Una de las tareas de la iglesia es compartir nuestra fe y la palabra hermosa que Dios nos ha regalado con revelación a esta casa ministerial. Dice Isaías capítulo 65. Antes de poner estas dos diapositivas, quiero hacer mención a una revelación que tuvo mi padre, el apóstol Sergio. Se lo he escuchado quizás 2 o 3 veces decir que el Señor trató con el libro de Isaías, el conocido quinto evangelio de la Biblia, donde el Señor le hablaba, bueno, al menos así fue como yo lo interpreté, que cada uno de los libros de la Biblia que cada capítulo del libro de Isaías coincide con un libro de la Biblia. Y entonces, pues algunas veces él ha dicho tal libro, tal capítulo corresponde a tal libro, tal capítulo a tal libro. Si entendí bien y es así como él dijo, entonces el capítulo 65 corresponde al libro 65 de la Biblia. Es el libro de Judas. Entonces, en el libro de Judas se habla se habla, por ejemplo, de que no profetizó el regreso de nuestro Señor Jesucristo con sus santos millares. Yo creo que es un libro del último tiempo por las manifestaciones que aparecen en ese libro acerca de los hombres del último tiempo y las manifestaciones de apostasía, las manifestaciones de maldad, las manifestaciones de impiedad que se van a dar en medio de nosotros. Entonces, si es así, el capítulo 65 tiene 4 expresiones poderosísimas que yo quiero que nosotros miremos, y es el último antídoto que voy a mencionar, o las últimas 2 diapositivas van a contener los últimos antídotos, pero quisiera por favor que prestáramos atención a esto. Dice el Señor a sus siervos: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí mis siervos. Así que en tiempos tan difíciles, los que hemos sido iluminados con la revelación de la palabra, los que hemos aprendido a confiar y a esperar en Dios, los que les hemos pedido al Señor, por favor, instrúyenos, enséñanos, encamínanos, disciplínanos. Entonces nos queda todavía algo más que hacer. Y según la Biblia es aceptar que Él es el Señor y que nosotros deberíamos de ser sus siervos. Cuando usted lee este versículo, dice la Biblia que el Señor Dios dijo
he aquí mis siervos. O sea, lo primero que tenemos que aceptar es el señorío de Cristo y entender que si somos siervos de Dios, nuestra vida depende del Señor y también nuestro sustento depende del Señor. Nuestra bendición depende del Señor, nuestra prosperidad depende del Señor y deberíamos de evitar estar espantado o estar corriendo y deberíamos de venir al amparo de Dios. Salmo capítulo 91 dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que cuando usted mira el versículo 13 de Isaías 65 dice: he aquí mis siervos comerán. Es decir, que Dios nos va a hacer comer. Y yo quiero decirle a la iglesia que me está escuchando que a los siervos Dios no le hace comer otra cosa que bendiciones. Ellos no son alimentos de plaga. Ellos son los que definitivamente terminan producto de su oración, de su intercesión, de su servicio a Dios, de su caminata con Dios. Ellos son los que terminan por detener el juicio de Dios, no porque se levantan como Nimrod contra Dios, sino porque como Abraham piden misericordia por un Lot. Y si Dios no detiene la destrucción porque este es el último tiempo, entonces quiero decirle que a los justos Dios los va a sacar, bendito el nombre del Señor. A los justos Dios los va a librar, a los justos Dios los va a sostener. Y dice la Biblia: mis siervos comerán. Pero me llamó la atención en el versículo 13 que hay un grupo de personas a los que el profeta le dice: mas vosotros. Y entonces yo puse en primer lugar, porque aparece en el capítulo 65, Dios hablando y diciéndole a hombres: ustedes no invocan mi nombre. Entonces, para vosotros que no invocáis el nombre de Dios, dice la Biblia, se desatará hambre. Pero a mí lo que me llama la atención es que a los siervos Dios los va a alimentar. Es posible que usted diga, y esto es una palabra de consuelo, sí, para los que servimos a Dios. Porque si usted quiere que Dios reparta parejo para todos, entonces quiero decirle primero que Dios no es injusto. Y luego después quiero decirle a toda la congregación que Dios no es comunista. Así que Él no le quita a unos para repartirle a todos y dejar a todos en la pobreza y en la miseria. Yo quiero decirle, en el nombre del poderoso Señor Jesucristo, dice la Biblia: he aquí mis siervos comerán. Pero para ustedes que no invocan mi nombre, dice la palabra del Señor, ustedes van a tener hambre. Entonces ahí aparece ¿quiénes son los que van a tener hambre? Los que Dios nos va a hacer beber año de la reconciliación, aunque nosotros veamos juicio. Pero dice, mas vosotros. Y en el capítulo 65 aparece el segundo grupo, o Dios lo llama a los mismos, lo llama pueblo rebelde. Así que una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor en este tiempo es que Dios nos guarde de la rebeldía, la que produce la incredulidad, la rebeldía que produce
nuestros pecados ocultos, dice la Biblia, que los que son capaces de confesarlo, dice la palabra de Dios, les son perdonados y alcanzan misericordia. Pero al pueblo rebelde, dice la palabra, Dios lo hará tener sed. Luego aparece, he aquí mis siervos se alegrarán. Entonces creo que una de las características de esta casa Ministerios Ebenezer es esa, la alegría, es esa la manifestación de gozo, es esa, bendito el nombre de Dios, alabar y darle a Dios las gracias en todo tiempo y por todo. Eso es lo que enseña la palabra. Así que mis siervos son los que alcanzan la estatura de esa alegría, de ese contentamiento, de gozarnos en la presencia de Dios. Pero entonces aparece otra vez la expresión, mas vosotros. Y ahí dice la Biblia, los que de continuo me provocan en mi propio rostro, dice la Biblia, serán avergonzados. O sea, para los siervos hay alegría, hay gozo, hay cántico, hay danza, pero para aquellos que retan a Dios, para aquellos que de continuo provocan a Dios en su propio rostro, dice la Biblia, serán avergonzados. Es posible que a alguien no le guste escuchar esto, pero Estados Unidos es una nación que legalizó el aborto, y desde que se legalizó el aborto han muerto 56 millones de niños, de inocentes. 56 millones, hermano. Hoy hay un movimiento a nivel mundial que algunos le han llamado las feminicidios o las feminazis. ¿Por qué? Porque estas mujeres están gritando y están al mundo entero, no solo enseñando impúdicamente su cuerpo, sino que están protestando porque no quieren que las asesinen. Sin embargo, ellas son las que llevan la agenda del aborto hacia adelante y buscan seguir matando y seguir asesinando. Así que no podemos pedirle a Dios, hermano, otra cosa que tenga misericordia, pero al final de cuentas, yo quiero decirle que Dios le pagará a cada cual según sus obras y según sus hechos. Y que los hijos de Dios lo que deberían es de poner su confianza en Dios. Y en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, retener su pacto y retener también el compromiso que tenemos con el Señor. Nadie que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, dice la Biblia, es digno del reino de Dios. Por lo tanto, este es un llamado que Dios está haciendo para que los siervos de Dios sepan que en tiempos en que se puede estar manifestando la espada de la ira del Señor, aquellos que decidimos servir al Señor, nos vamos a alegrar, vamos a tener contentamiento, nos vamos a gozar, bendito el nombre del Señor. Pero los que provocan a Dios en su propio rostro, dice la Biblia, serán avergonzados. Isaías 65:14 continúo con el libro de Judas. He aquí mis siervos darán grito de júbilo con el corazón. Así que a Dios no solo se alaba y se adora y se sirve de labios para afuera, porque la palabra corazón es el miembro Biblia. He aquí mis siervos van a dar gritos de júbilo, que hable tu corazón de la abundancia de tus pensamientos, que hable tu corazón de la abundancia de tus sentimientos. Es indiscutible que Dios nos ama, pero Dios anhela y Dios espera ver cómo nosotros le amamos a Él. Amamos a Él, amamos su palabra, amamos a nuestros prójimos, amamos a nuestro enemigo, aún amamos su venida.
Y yo quiero decirle que en el año de la reconciliación, lo que mejor nos podría suceder es que nosotros nos reconciliáramos con Dios primeramente. Porque si nos reconciliamos con Él, las demás reconciliaciones no van a ser falsas. Esa va a ser una reconciliación genuina la que tú hagas con el Señor. Te vas a venir, te vas a rendir a los pies del Señor. El Señor va a perdonar todos nuestros pecados, los va a echar en el fondo de la mar y nunca más, dice la palabra de Dios, volverá a acordarse de ellos. Ahora, quiero que usted observe que aquí aparece por cuarta vez la expresión más a vosotros. Aparece la cuarta expresión, mis siervos. He aquí mis siervos. La cuarta expresión. Pero la contraparte es más vosotros. Y cuando usted busca en Isaías capítulo 65, hay un grupo de hombres que dice, quédate donde estás. No te acerques a nosotros. Y estos dicen, porque soy más santo que tú. El Señor le dice a esa gente, y evidentemente esa gente está dentro de la iglesia, clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado vas a gemir. Porque hay gente que sienten que no tienen de qué arrepentirse. Hay personas que no sienten que tienen que pedir perdón. Hay gente que está resistiendo el llamado de Dios a la reconciliación aún dentro de la iglesia. Y yo creo que es tiempo de que nosotros reflexionemos acerca de esto, a lo que Dios nos está invitando y de lo que todavía nos está guardando. Dice la Biblia que hay un grupo de hombres que dicen, no te acerques a nosotros. En el nombre de Jesús espero que en nuestra casa ministerial no haya gente con este corazón. No haya gente con un corazón perverso que aprendió a decir cosas bonitas con la boca, pero su corazón está dañado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero que como siervo puedas dar gritos de júbilo en tu pensamiento, en tus sentimientos, y que ese grito de júbilo te llegue a hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con el versículo preferido de la casa ministerial, porque es uno de los versículos preferidos de mi padre y de ahí salió el logo de este ministerio. COVID-19 es el coronavirus, la enfermedad del coronavirus. Me llamó la atención 3 traducciones bíblicas que le quiero poner. Número 1, esa traducción de la Pechita del 2015, Malaquías 4:2, pero ustedes, a los que tienen temor de mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia y habrá sanidad sobre sus lenguas. Resulta ser que el coronavirus se aloja 5 días en la garganta y después de 5 días desciende a los pulmones y ahí es cuando empieza a matar gente. Así que Malaquías 4:2, es para usted y lo bendigo en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad, dice la Biblia, habrá sanidad sobre su lengua. Este versículo es poderoso porque algunos murmuradores, algunos querellosos que se levantan contra autoridad, deberían también de recibir sanidad. Pero yo les estoy diciendo ahora que para el coronavirus el Señor está dejando una promesa. Dice las Escrituras, habrá sanidad sobre tu garganta, sobre tu lengua. La otra traducción, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y cuando usted busca en el original hebreo, las alas del Señor son los ejércitos. Así que conforme he visto y mencioné que hay ángeles destructores, hay ángeles del reino de la luz,
moviéndose, expandiendo y repartiendo sanidad para los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Lavín del 2011 dice: pero para ustedes que respetan mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerles sanidad. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarle a ponerse de pie, los que están aquí en el templo y los que están donde están, los quiero invitar a tener unas palabras de oración. Y según mi tiempo, llevo 44 minutos, así que me dieron 50, estoy en tiempo y estoy en orden. Cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos, estamos, Señor, oh Dios, bendiciendo a todos los que están dentro de esta casa y a los que están bajo el sonido, Señor, oh Dios, de nuestras voces. Espíritu de Dios, estamos necesitando que tú hagas este milagro, pero que también, Señor, oh Dios, pongas paz en nuestro corazón. La espada y el juicio, Señor, de muerte no es para tus hijos, Señor. Sin embargo, te estoy pidiendo que en tiempos, Señor, oh Dios, de coronavirus, Señor, la iglesia sepa que hay un virus, Señor, que está matando a mucha gente, y ese es el pecado. Señor, oh Dios, te estoy pidiendo que tú tengas misericordia y podamos volvernos a ti. Señor, oh Dios, reconciliarnos contigo y reconciliar las cosas que necesitamos reconciliar y a las que quizás por muy pequeña no le hemos prestado atención, pero son las que minan una viña y destruyen, Señor, oh Dios, aquella, Señor, oh Dios, que tiene flores y está lista para dar frutos. Te ruego, por favor, que tú extiendas tu mano y tú repartas sanidad para todos los que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Año de la Reconciliación.